Buenos días, gente, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, a los que vean este video les agradezco, y a los que se quieran suscribir al canal también, eh, son muy importantes. Así que básicamente lo que quería hablar el día de hoy era de algunos temas que están sucediendo a nivel económico, a nivel político, a nivel general. Yo me pregunto un montón de cosas relacionado a, por ejemplo, el presidente de la Nación tiene tiempo para denunciar a Milei y a Ramiro Marra y a otro más por simplemente Milei aconsejó que el que tenga pesos que se dolarice, y me parece que un consejo de esa magnitud no está mal, eh, y no es delito, ya que el código electoral lo permite. ¿Por qué razón? Porque tienen inmunidad. Y la otra es si está mal o está bien. Para mí no está mal, porque si alguien viene y te aconseja de que tu moneda se va a depreciar o se va a devaluar y te aconseja que compre dólares, me parece que no está mal, ya que lo que cualquier persona tiene como un ahorro y algún día quiere hacer algo en futuro, me parece que o comprar algo o invertir en algo, lo que menos quiere que lo que tiene como capital pierda valor. No soy economista y no soy muy conocedor del tema, pero hablo en el sentido común. Eh, por ejemplo, yo voy a hablar de una cosa muy específica en lo personal. Eh, por ejemplo, yo tengo, en el 2010 compré en el Banco Ciudad $50, lo cual adquirí dos billetes de a 20 y uno de a 10. Y de hecho me sorprendió porque hasta el otro día estaba buscando cosas en casa y lo tenía guardado. Y con él había un ticket, el recibo de compra de esos $50. Porque antes era más simple, en lugar de comprar dólares, para mí era más simple comprar un lingotito de 5 gramos, de 10 gramos de oro, ya que eso es algo que no se devalúa en el tiempo. Es como quien dice asegurarse el capital, básicamente eso. Bueno, la cosa es que ese recibo por esos $50 me generó una tristeza, un dolor, una angustia, porque lo que yo pagué, esos $50 en el 2010, eran 190 pesos. Y hoy necesitas, para comprar esos mismos $50, o en caso que yo quisiera vender, lo tendría que vender a unos 51.500, o es lo que yo necesito para comprar. O sea que la diferencia en peso son de unos 51.310 pesos. Y estos sinvergüenzas caradura que gobiernan, mentirosos, fabuleros, fulleros, hipócritas, caradura, no tienen sangre ni siquiera en la cara. Son como una salchicha, no tienen sangre. Es realmente doloroso ver cómo depreciaron la moneda, ver cómo llevaron al país a la ruina. Y realmente a los que más jodieron es a los más pobres. Y te hacen creer que son patriotas y te hacen creer que ellos tienen la solución al país. Por ejemplo, un Massa,
Cristina, Máximo, que nunca trabajó en su vida, un tipo pedante, soberbio, que te hablan de patriotismo, que te hablan de la gente, aman a los pobres, sí, aman a los pobres que cada día nos convierten más pobres. Por ejemplo, voy a hablar de vuelta a nivel personal. Hasta el año 2019, con lo que tenía de sueldo, más alguna changa que hacía normalmente en el mes, que era casi siempre, yo estaba cobrando equivalente a unos 2.000, 2.300 dólares. Y a veces hacía horas extra. Pero un promedio de 2.200 dólares. Hoy es doloroso, pero ni siquiera llego a 500 dólares. O sea que mi poder adquisitivo cayó en un promedio de 1.900 dólares por mes. O sea, no me convirtieron en pobre, me convirtieron en miserable. Y esto no es solamente responsabilidad solamente del kirchnerismo, también es del macrismo, o Juntos por el Cambio. Pero los que más nos destruyeron fue el kirchnerismo. Y este imprudente, inepto, patotero, mentiroso, farsante, que se quiere hacer el serio denunciando a un candidato político que aconseja para bien del ciudadano, que aquel que tiene una moneda ahorrada y tiene un plazo fijo. Todos sabemos que el plazo fijo hoy no es redituable. No somos tontos. No nos quieran tomar como tontos. No crean que porque muchos somos pobres, porque muchos somos simplemente trabajadores, nos vamos a comer el verso que nos hacen, que Milei es la destrucción. Más destrucción de lo que ustedes nos generaron, no lo creo. Y si realmente nos jode este, porque va a ser presidente. ¿Y por qué digo que va a ser presidente? Porque así lo será. Va a ser una vez lo que nos va a joder y nos va a chorear. Ahora, el radicalismo nos jodió toda la vida, el peronismo nos jodió toda la vida. Yo, de que tengo uso de razón, era muy chico, vengo de una provincia bastante pobre, hoy miserable, como Chaco. He visto pasar a muchos corruptos, delincuentes políticos, muchos, incluyendo a Rosas, Capitanich y otros más. Inclusive hay uno que está en Paraguay trabajando para este gobierno, que fue gobernador de Chaco. Y solo vi miseria. Y llegué a Buenos Aires con 13 años a trabajar y a romperme la espalda. Trabajando 8, 10, 12, 14 días, 14 horas, por día, como lo hago hoy. A mí no me hablen de sacrificio y de valores y de intentar salir adelante. Y me doy cuenta que cada vez estamos más en el fondo del tacho. Ya no estamos en el pozo solamente, simplemente nos tienen en el pozo hace muchos años. ¿Y qué nos queda hoy? Hacia abajo no podemos seguir.
debemos entender que ya nos pusieron en el fondo del precipicio, ya nos pusieron en el fondo del pozo. Hoy creo que es hora de o intentar seguir hacia adelante o salir a flote. Depende de nosotros. Si queremos que la gente siga teniendo un plancito, una asignación, no está mal, porque la gente si lo necesita y le ayudan, me parece que está perfecto, porque requiere de que le ayuden. Ahora, no es justo, no es correcto, no es digno de que esa gente toda la vida viva de un plan, de una asignación, sin saber trabajar, sin romperse el lomo, sin dignidad para mi punto de vista. Y creo no estar equivocado, porque recuerdo que mi padre me decía, como también mi abuelo, que en paz descanse, si querés algo, ve por ello, rompete el lomo, porque eso te va a dar el valor y la dignidad de que cuando tenga que hablar de lo que obtuviste, lo hiciste con sacrificio, con esmero y con mucha valentía. Y me doy cuenta que hoy la juventud no tiene esos valores, no les importa. Para la juventud hoy en día, no todos, porque hay muchos que son rescatables, hay muchos que no piensan como es de las personas de las que estoy hablando, o de la sociedad de la que estoy hablando. Hay muchas personas que son delincuentes y que te roban y que muchas veces matan, muchas veces lastiman. Para ello nosotros los que trabajamos y los que progresamos a través del sacrificio, de la honestidad, nosotros somos los giles. Como también para los políticos, porque nos quieren tomar de giles. Y yo no creo que seamos giles, pero tampoco boludos. Y cuando digo boludo, no malinterpreten esa palabra. Y si no comprenden qué significan esas palabras, busquen el significado. No se queden simplemente con el sentido. Como tampoco a esos ignorantes, que no los trato de burro, hay muchos que sí, y ofendo al burro. La palabra ignorante no es bruto, como creen, sino es desconocimiento, ignorar algo. Ya no lo creemos más a los políticos, ya no creemos más en un discurso. Y hablan de odio, de infundir odio en la sociedad. ¿Y qué peor que el kirchnerismo generando odio en la sociedad? Yo no creo que exista otro partido político que haya generado tanto, pero tanto odio en la sociedad, injustamente. A mí me consta, porque cuando en el 2015-2016 cambió de gobierno y uno hablaba y proponía las cosas que estaban bien y las que estaban mal también, porque las críticas pueden ser buenas o malas, puede ser en favor del político o en contra. En lo personal, una relación con una prima que tenía muy cercana, se acabó esa relación de primos o de familiar, simplemente porque creían en un discurso diferente, pero no en el sentido diferente, sino en la violencia con la que exponían. Que quienes hacían e hicieron el desastre durante años decían tener la solución. Y yo pregunto, ¿y entonces por qué no solucionaron las cosas? Porque no les importa. Les importó robar dinero acá por medio de la obra pública, le importó más repartir dinero de lo que a ellos no les ha costado ganarlo. Criticaron al campo
que es uno de los sectores más productivos de este bendito suelo argentino. Persiguieron al campo, defenestraron al campo, jodieron al campo, y yo nací en el campo. ¿Saben por qué me duele que se metan con el campo? Porque nadie mejor que yo me puede explicar lo que es sufrir, padecer, luchar, a veces hasta orinando sangre, trabajando en el campo. Si bien yo vine de joven a Buenos Aires, pero vi a mi padre, vi a mis hermanos, vi a mi abuelo, a mis tíos, que se tuvieron que ir del campo de cansado, de ahogado, de pisoteado por los políticos. Y aún mi padre sigue estando en el campo. Y lo he visto doblado, trabajando en el campo, doblado, a un punto de que no se podía ni poner de pie. Pero nunca le hizo asco al trabajo. Y que un par de políticos sinvergüenza, corruptos, ladrones, basuras, venga y me diga que la culpa es del campo, que la mayor sequía del campo llevó a la decadencia del país. Yo con muy corta edad, cuando me fui, atravesamos inundaciones que nos destruyeron todo, nos destruyó absolutamente todo, y no le puede culpar a la naturaleza. Atravesamos sequías, en lo cual teníamos que hacer kilómetros para ir a buscar agua para tomar, porque nosotros no tenemos como acá en la ciudad, en la provincia, agua corriente. Pero financiamos a través de los impuestos desde el campo, por ejemplo, una empresa como AISA, que AISA nunca hizo un tendido de agua potable en las provincias argentinas. Financiamos los pasajes de la gente de la ciudad, financiamos la educación de la gente de la ciudad, financiamos la educación en las universidades, pero quienes se benefician no pagan. Dicen es gratis, no es gratis. Pagamos casi entre todos, menos el que se beneficia. Es muy doloroso ver que por años no han denigrado, no han detestado, cuando en el campo no tenemos rutas. Cuando ahora viene y te dice, por ejemplo, Massa, ¿y quién te va a hacer la ruta y quién te va a hacer las calles? Si gana Milei. Y yo pregunto, ¿y cuándo hicieron las rutas? ¿Cuándo asfaltaron las calles? Que aún siguen sin asfaltar. Por ejemplo, un lugar que conozco, La Matanza, muchos barrios de Loma de Zamora, Monte Grande, Ezeiza, Merlo, Rafael Castillo, Virrey del Pino, González Catán. Yo hace más de 20 años que conozco esos barrios, desde que vine a Buenos Aires, y siguen sin asfaltarse. Entonces, ¿de qué me hablan esta gente? ¿De qué me quieren convencer? No entiendo. Y la otra es, ¿a dónde nos pusieron como argentinos? ¿A dónde nos pusieron como ciudadanos? Que si el fondo sí, que si el fondo no, que la culpa es del fondo, que la culpa es de Macri, que la culpa es de la pandemia, que la culpa es del campo, que la culpa es de esto, que la culpa es del otro. Y ahora la culpa es de Milei. ¿No tienen autocrítica? ¿No tienen responsabilidad de ello hoy?
y quieren echar la culpa a los demás. Hay cosas que duelen, indignan, una vez se quiere decir tantas cosas, pero si lo dijera, me eliminarían el video, me bloquearían. Pero a veces con justa razón. A veces con justa razón decimos tantas cosas. Imagínense, yo la última vez que vi a mi padre y a mi madre, como a muchos de mis hermanos, fue en febrero del 2020. Hoy no puedo hacer un viaje para ir a ver a mis viejos. Porque si gasto ese dinero en ir a ver a mis padres, mis hijos no comen. Mi compañera, hace años que no ve a su madre, a su padre, porque viven del otro lado de la frontera. El problema es que comprar un pasaje en colectivo son unos 4 días de viaje, posiblemente. Comprar un pasaje en avión te sale como unos 230.000 pesos y de impuesto es más del doble. Y yo pregunto, entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es lo que nos está arruinando? Los impuestos. ¿Quiénes son los que manejan los impuestos? ¿Quiénes son los que generan más impuestos? Los políticos. ¿Y saben que lo que hacen con nuestros impuestos? Nos destrozan. Por ejemplo, una de las cosas que deberían quitarnos son los impuestos a cuando vamos al supermercado. Y no el verso que si compras con la tarjeta tal o tal, te van a devolver dentro de tantos días. Deberían de eliminar el 21% del IVA para las compras, porque nos están arruinando. A ver, en mi caso, yo estoy tributando el 20,5% de mi sacrificio. Si le sumamos el 21%, por ejemplo, de celular, Claro, Movistar, DirecTV, Edesur, me doy cuenta que termino pagando más IVA y creo que me quedo corto cuando hablo de un 40-45% de lo que genero como sueldo son impuestos. Entonces, creo que es hora de que empecemos a entender de que si alguien quiere algo, tiene que sacrificarse, tiene que trabajar. Pero no podemos seguir sosteniendo políticos sinvergüenza, políticos vagos. Los municipios están empleando a personas para fines políticos, para tener más votos. Porque para el ciudadano que pagamos impuestos, que pagamos AIRVA, impuesto inmobiliario o ABL como le dicen, resulta ser que no tenemos una luz en la cuadra si los vecinos nos ponemos un poste de luz y un sistema de iluminación propia de los vecinos. O sea, nos cobran pero no nos dan nada a cambio. Hay cosas que generan mucho dolor, mucha bronca. La inseguridad. La inseguridad es algo que está destrozando a la Argentina. El tema del narcotráfico. Y no hay nadie que haga nada. Pero la culpa es de la policía. Para los políticos la culpa es de la policía. Y sin embargo, la política está manejando el sistema de seguridad, el sistema político, porque los policías solamente están en función de las intendencias, de los gobernadores, al igual que los jueces y fiscales. ¿Cómo es posible que la gente todavía no entienda que la policía está atado de pie y mano,
que no puede hacer nada, que quien debería hacer algo es la justicia. Y la justicia debe ser independiente, no debe estar bajo el poder político. La política no se debe intrometer, porque si no esto es cosa de nunca acabar. Dice, estamos luchando contra el narcotráfico. ¿Dónde? Creo que si miramos zona norte, todos los narcos más grandes de la Argentina vivieron en barrios cerrados. Y no quiero nombrar ninguno, porque es simple. Todos los políticos saben, como también muchos periodistas. Creo que el periodismo debe ser independiente. Y no veo periodista independiente. No veo periodistas que se atrevan a criticar a los gobiernos de turno, realmente criticar, y que las críticas sean realmente críticas, que hablen con la verdad. No, porque todos tienen un pacto político. Pagan a los medios para que se diga ciertas cosas y otras no. O pagan para ensuciar a uno o a otro. Y eso no está bien, porque están jugando con la plata nuestra. ¿Saben cuándo este país va a salir adelante? Cuando los políticos dejen de gastar el dinero que producimos los que trabajamos. Y cuando digo los que trabajamos me refiero al sector privado, porque el sistema público, todo lo que es empleo público, absolutamente todo, no generan más que gasto. Pero ese gasto lo pagamos entre todos los que trabajamos en el sector privado. ¿Cómo es posible que, cuántos somos los que estamos en el sector privado? 6 o 7 millones o 8 millones de argentinos, estemos bancando a unos 39, 40 millones de argentinos? Es medio complicado salir adelante de ese modo. Por ejemplo, están hablando y hablan de ciertos derechos que los trabajadores perderíamos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos? Por ejemplo, derecho a cobrar vacaciones, aguinaldo. Yo el aguinaldo cobro, las vacaciones no. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque mes tras mes están cambiando la regla del juego. Las paritarias acuerdan una suba de un 20% semestral, un 30, un 40, un 50, pero las cosas suben un 100%. Entonces, no es posible que esto siga así. Uno como persona, como ciudadano y como persona de bien, se siente muchas veces hasta incapaz e inútil. Muchas veces a escondido llora de bronca por la incapacidad. Y no es que uno es incapaz, porque uno está trabajando, pero nos convirtieron en miserable. ¿Y de qué hoy me sirve a mí ganar 300, 400, 500 mil pesos? De nada. 600, 1.000.000 de pesos, ¿de qué me sirve? Si eso que gano no me sirve de nada. ¿De qué me sirve ganar ese millón si las cosas me suben todos los días de precio? Pero el sueldo sube solamente 2 veces al año. Preferiría ganar $800 por mi trabajo y que esos $800 me alcancen. Que los precios no tengan distorsión, que no estén subiendo todos los días. Y que por lo menos pueda sobrevivir o vivir mejor y dignamente.
Porque la verdad que vivir de esta manera ya hasta es indigno. ¿Cómo es posible que uno trabajando, rompiéndose el lomo, 14, 15, 16 horas por día, no pueda darse el lujo de ir a ver a sus padres, a su familia? Y hasta a veces ir de vacaciones, porque el poder de bolsillo no te lo permite. ¿Cómo es posible que uno tenga que romperse tanto el alma, pero siempre está en el mismo lugar? No va hacia ningún lado. En lugar de ir hacia adelante, va para atrás. Y hasta para comprarse algo tan simple como un teléfono celular, tiene que juntar por más o menos un año para no meterse en deuda. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el otro día dije, bueno, ahora tengo la posibilidad de comprarme una heladera nueva, pongo una plata más y me compro una heladera con el crédito que en teoría iba a otorgar ANSES, 400.000 pesos? No es mucho, pero eso más una moneda, yo me podía permitir comprarme una heladera nueva, algo tan necesario para un hogar. Resulta ser que como no tengo tarjeta de crédito, y yo sí puedo pagar 30.000 pesos en 24 cuotas, o 33.000 o 50.000, no modifica nada mi bolsillo. Pago más por tributo que lo que pagaría la cuota. Pero ¿saben qué? Como no tengo tarjeta de crédito del banco que cobro, en donde cobro mi sueldo, no puedo sacarlo. Entonces no nos benefician a todos. ¿Y por qué no tengo tarjeta de crédito? Simplemente porque te afanan con los impuestos de la tarjeta de crédito y con los intereses que te cobran cuando te financian. Entonces uno se pone a pensar y decir, ¿cuándo va a tener la oportunidad de salir adelante? Porque yo no estoy en contra de que uno vaya y saque un crédito y pueda progresar a través de eso, o pueda comprar algo que no alcanza de contado. Pero el tema es que ¿cuánto te cobra si yo voy a un banco y pido el crédito? ¿Cuánto de interés me cobran 24 meses? Los bancos están por arriba del 100% anual. Entonces saco 100 y pago 200. Y eso no es una posibilidad. Eso es un robo prácticamente. Cuando uno habla con amigos que viven afuera y te dicen que los intereses que te cobran por crédito es de un 5, un 7, un 10, un 15%, no llega al 20 jamás. ¿Cómo a uno no le va a dar bronca? ¿Cómo es países cercanos a nosotros que hasta tienen deflación, como por ejemplo Paraguay? Miren Perú, Bolivia, Brasil, ¿cuánto de inflación tienen anual? Lo que nosotros tenemos en un mes, es más, ellos en un año tienen menos inflación que nosotros en un mes. Entonces, me parece que no es un tema menor y es algo que los políticos tendrían que ponerse a pensar. Y si no hicieron hasta acá, no lo van a hacer. Porque, a ver, Sergio es muy simpático, pero es más peligroso que un mono con navaja. Conozco gente que vive en Tigre, de toda la vida. Y no uno, sino muchas personas de distinto poder adquisitivo. Y te dice, fue lo peor que le pasó a Tigre. Massa fue lo peor que le pasó a Tigre. Pero también veo cuántas veces se pasó por todos los partidos políticos y que iba a terminar con los ñoquis de la cámpora y que iba a terminar el kirchnerismo y que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. Resulta que está con todos ellos. Entonces,
Si él es ministro de Economía y está tomando esas medidas como ministro de Economía, significa que cuando sea presidente va a ser peor, no va a ser mejor. Si hoy tuvo la posibilidad de mejorar la situación económica del país y cambiar de rumbo siendo ministro de Economía, no lo hace, como presidente menos. Entonces, ¿qué tiene para dar realmente? ¿Qué tiene para mejorar en el país? No tiene nada, solo tiene mentiras, mentira tras mentira. Juntos por el Cambio, ¿qué tiene para dar al país? No creo que tenga mucho. Como ministra de Seguridad, Patricia no fue mala. Podía haber sido mejor si la justicia le permitía y si la política le permitía. Pero bueno, Melconian. Por ejemplo, en el año en que yo nací, él se puso en su bolsillo un montón de dinero. Por ejemplo, cuando estuvo a cargo del Banco Central, si mal no recuerdo, hablaba de que no le importaba que en cualquier momento se caía el gobierno al Macri. Con la plata nuestra acomodaba gente, acosaba a las mujeres. Entonces es que acá en la Argentina tenemos un grave problema, la gente no tiene memoria. Y después de Miriam Bregman y toda esa gentuza, nunca en su vida trabajó en el sector privado, nunca en su vida pagó un sueldo de su sacrificio. Entonces, bueno, y Schiaretti, un tipo que no me cae mal, pero bueno, no va a tener posibilidad porque no sé, me cae bien, pero no creo tener posibilidad de llegar a la presidencia. Y Milei, un tipo economista, ojalá que todo lo que prometió lo pueda cumplir. También depende del apoyo de lo que estén acompañando. Pero en este país, si no sos de tal partido, no te acompañan. O sea, todo lo que está mal te acompañan, todo lo que está bien jamás te van a acompañar. La mayoría del Senado, diputados, no les preocupa a la gente. Porque si les preocupa a la gente, se pondrían de acuerdo por algo que realmente sea de interés de la gente. Hoy vos, si tenés un mango, no puedes comprar dólares porque el gobierno te lo impide. Y si vas al mercado informal, como se dice, porque ilegal no es. Lo que pasa es que si no es los que el gobierno dice que vendan cierta moneda, lo apuntan como ilegal. Solo lo que ellos dicen nada más tiene que ser. Si vos te ganaste y ahorraste durante años y tenés, no sé, $100.000 y querés empezar a vender, resulta que es ilegal para ellos, para mí informal, porque no es un banco la persona que lo vende. Pero pregunto, si es de curso legal, ¿cómo es que lo llaman de ilegal? No entiendo. Y la otra es, si la gente sale corriendo a comprar dólares porque tiene la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea. Me parece que no es un delito lo que está cometiendo. Me parece que no está haciendo daño a nadie. Lo que sí están haciendo daño son los políticos. La falta de credibilidad, la idoneidad que tenían o tienen es pésima. Las fábulas de las peores. Entonces, el problema en la Argentina son los políticos. El problema económico de la Argentina son los políticos. ¿Por qué no hay empleo? Hay empleo. El problema es que las reglas de juego son sucias. Por ejemplo, si yo tengo que pensar en una indemnización,
Es algo en lo que nunca pensé. ¿Por qué razón nunca pensé? Porque a mí me preocupa y debo pensar que si mañana salgo de la empresa en la que estoy trabajando, pueda conseguir o tener la posibilidad de ingresar a otra, porque el conocimiento lo tengo, soy competente, soy honesto, soy sobresaliente para mi punto de vista y para muchos de los que me conocen trabajando saben qué tipo de persona soy con respecto a mi trabajo. Ahora, dudo que eso pase porque las reglas del juego son sucias. ¿Y por qué digo sucia? Porque los empresarios tienen todas las trabas habidas y por haber. ¿Cómo es posible que porque una persona tenga que ser despedido no importa la razón, simplemente porque esa persona no quiere tener más vínculo con ese empleado, tiene que indemnizarlo? O sea, el empresario es castigado. Y eso hace que las posibilidades que existían, o posible que existan, de generar más puestos de empleo, no lo van a hacer. No van a tomar más personas. ¿Por qué? Porque las reglas no son claras. Y en lugar de premiar a un empresario que hizo bien las cosas, produjo mucho ingreso hacia el Estado a través de los impuestos y contribuciones, en lugar de premiarlo por eso, lo castigan. O sea, es como tener una vaca lechera, no darle de comer, querer sacarle leche todos los días y de repente te encontrás que la vaca no tiene más leche. Pero si vos no le das agua y no le das de comer y no la cuidás, y no la protegés, no la tratás bien, es difícil que eso pase, que pueda producir leche. Entonces me parece que es hora que empecemos a hacer las cosas bien, que tenga que haber reforma de todo tipo, porque si no vamos para atrás. Y si cuando digo vamos para atrás, es horrible estar peor que lo que estamos, ¿eh? Pero esto de estas emisiones que generaron, de esta plata que regalaron, porque a la gente más pobre le regalaron dinero. Entonces, si yo digo, yo que produzco dinero, yo que produzco a través de impuestos, nunca me premiaron por tal cosa. Y como es al que no produce, le dan regalías. Por ejemplo, veo un caso muy simple. Acá donde yo trabajo hay un muchacho que pasa a buscar agua todos los días, agua caliente, mañana y tarde. Es un muchacho que no jode a nadie. Y a veces anda con el uno, es un tipo grande, debe tener 55, 60 años, no sé exactamente, aparenta eso. Y yo cada vez que puedo le tiro una moneda para un sándwich, comprarse algo. Sucede algo muy, qué sé yo, uno es humano. Y resulta ser que al otro, que le dicen cordobés, viven en situación de calle. Pero hay uno que es muy honesto y respetuoso y el otro, que le dicen cordobés, es un atrevido, maleducado. Y yo cada vez que lo veo pasar por acá enfrente le digo, mejor no pare, seguí. Cobró antes de ayer. O sea, hoy estamos a 13, cobró el 11. El IFE. ¿Y saben qué sucedió con ese IFE? Lo primero que fue a comprar fue marihuana y alcohol. Y andaba borracho perdido. Entonces me parece que, y hay otros chicos que no comen, y hay otros que simplemente no tienen acceso a eso, porque son ignorantes, no saben cómo solicitar o lo que sea. Pero bueno, ojalá que esto en algún momento cambie. Y bueno, que el 22 de este mes se definirá en manos de quién queda
los próximos años de gobierno. Y depende de todos también, de que dejemos de poner palo en la rueda, dejemos de cortar las calles, de cortar las rutas, de joder a la gente que trabaja, porque a través de un corte de calle, de avenida, está dificultando mucho a la gente que trabaja, al que tiene un negocio, al que tiene un transporte, al que tiene cualquier tipo de empleo y que a veces toca transitar por ahí, le jode, le complica la vida. Entonces ahora que hagamos bien las cosas entre todos, no solamente algunos, todos. No es posible que en Argentina el ser piquetero sea un trabajo. No es correcto. Y acá lo ven como que está bien. Y realmente eso está mal. Cortar una calle, una ruta es un delito. Pero acá en Argentina no pasa nada. Así que nada, gente. Espero que escuchen y vean este video con mucho respeto. No sé, si pueden hacerme el favor de suscribirse al canal. Estamos empezando con esto. Es relativamente nuevo el tema. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Le mando el mejor de los éxitos a todos. Buenos deseos y a echarle gana a la vida, que la vida es hermosa.